Hola, Dios le bendiga, Dios bendiga esa comunidad tan linda y hermosa en toda la región de Latinoamérica, de habla hispana. Saludos para Cuba, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Perú. Y desde acá, desde Sao Paulo, Brasil, quiero transmitirle un mensaje que va acompañado sobre una enseñanza y una prédica, pero más que una prédica, es una enseñanza hacia la palabra, o sea, la palabra de Dios. Y entonces quiero compartir con ustedes un resumen sobre unos textos en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre los pedidos que nosotros hacemos a Dios en nuestras vidas y que recibimos un milagro en nuestras vidas, en su vida, en la vida de su amigo, su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, o algo que usted espera que le haya pedido a Dios y que no haya tenido una respuesta rápida, pero que Dios lo haya escuchado. Entonces, en nuestras vidas siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas, pero detrás de todos esos problemas, detrás de todas esas dificultades, vamos a tener una victoria, vamos a tener una victoria en el nombre de Jesús, que nos vamos a sentir aliviados y nos vamos a sentir muy contentos. Y cuando tenemos estas pruebas y estas dificultades, y entonces, pero si confiamos en Dios y nos mantenemos con Cristo, vamos a vencer. Entonces, ¿por qué no vamos y lo vemos en la palabra? En la palabra de Dios, en la palabra aquella que nos dejó nuestro Padre Celestial, para que nosotros pudiésemos guiarnos. Entonces, si buscamos en Juan 16:32, ¿qué nos estaría diciendo la Biblia? Entonces, sí que Juan 16:32 nos diría en un texto, diría, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. O sea, si el Padre está conmigo, nadie ni nada nada ni nada va a acontecer con nuestras vidas, algo en contra que nos vaya a suceder o algo, porque el Padre está con nosotros y no va a acontecer, no va a permitir que algo nos vaya a pasar. Entonces, si nosotros buscamos de Dios, Él bendice, y todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, dice que nos lo dará. Es una promesa que el Padre tiene para nosotros y que lo podemos encontrar en la palabra de Dios. En Mateos 7:8 lo podemos encontrar, y acá podemos encontrar lo que dice Mateo 7:8. Estoy usando una versión de la Reina Valera del 1960 y dice Mateo 7:8, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, lo dice la palabra, lo dice su palabra. Entonces, si vamos ahora a Lucas 11:10, ¿qué dice la palabra de Dios en Lucas 11:10? Acá lo vemos, vamos a buscarlo. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tenemos que tener una plena confianza en Dios, en que nosotros tenemos que pedir, porque la Biblia lo dice, pedid y se os dará. Entonces, ¿qué dice? Porque todo aquel que pide recibe. O sea, ¿cómo voy a saber, cómo alguien va a saber que tengo una necesidad? O cómo Dios va a actuar sobre nuestras vidas cuando nosotros ni siquiera abrimos nuestra boca? Entonces, ¿qué dice? Porque todo aquel que pide se recibe, y el que busca halla. Entonces, es una palabra bíblica
que aparece en la palabra. Y si nos vamos entonces al texto, al capítulo de Juan, capítulo 16, 24, busquemos en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 24. ¿Qué nos está diciendo el versículo 24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Oye, escucha, dice, pedid, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, si vos pedís, si tú pides y el Padre te complace, el Padre que está en los cielos, te da, te bendice tu necesidad, entonces hay un gozo en nuestra vida. Entonces imagínate, pero a pesar de todo, ¿qué pasaría? Necesitamos de Dios, porque Él es nuestro socorro, pero no solamente buscar de Dios en plena necesidad, en plena escasez, en plena, ¿cómo decirlo? Escasez en nuestras casas, en nuestra familia, y problemas económicos, problemas financieros, y no, sino también buscarle en las cosas buenas, porque hoy en día muchas personas buscan de Dios en el momento como el Dios bombero, el Dios socorro, y ayúdame, Señor, sí, pero también tenemos que acordarnos del Señor en los tiempos buenos, en el momento en que nos va muy bien y financieramente nos va muy bien, y tenemos que ser agradecidos con el Señor, ¿me entienden? Entonces, seguimos buscando en la palabra, porque la Biblia dice en Mateo 6:33, ¿qué dice Mateo 6:33? El capítulo de Mateo 6:33, dice Mateo 6:33 que primeramente tenemos que buscar del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, pero aquí lo vamos a leer. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué dice? Busquemos primeramente del reino de Dios y todo os serán añadidos. O sea, busquemos de Dios y Dios nos dará una pronta respuesta, Dios nos dará todo lo que nos hace falta, Dios responderá a todas nuestras necesidades, y dice que todo nos los añadirá. O sea, Él conoce todo, pero tenemos que abrir nuestra boca en nuestras oraciones, nuestros pedidos, y es algo clarísimo. Dice, pedid y se os dará. Pero aparte, entonces sigamos buscando más cosas sobre lo que dice nuestro Padre en la Biblia, que nos las dejó. Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice que más buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, sí, el texto lo dice ahí. Y dice que también serán añadidas. Dice que en buscar el reino de Dios. Pero entonces también hay pedidos que hacemos a Dios, y Dios permanece escuchando. Puede darnos respuesta totalmente, a veces inmediata, pero también puede tardarse. Pero igual depende lo que nosotros le pidamos a Dios. Entonces, si buscamos en la Biblia, si buscamos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, ahí podemos encontrar lo que el Señor nos está diciendo también sobre este tema. Busquemos entonces el libro de Santiago, que se encuentra en el Nuevo Testamento, el capítulo 4, versículo 3. Dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, también tenemos que pensar que vamos a pedir. A Dios no le vamos a pedir un carro, un auto, un coche, si no sabemos manejar. Primeramente tenemos que aprender a manejar o pasar una escuela, y después entonces, bueno, tenemos que pensar en cómo nos podemos comprar un carro, un auto, y de ahí entonces, bueno, manejar, porque el Señor no te va a dar un carro, no te va a dar un auto si tú no sabes manejar, o igual una bicicleta si no sabes montar la bicicleta. Primeramente tienes que ir paso a paso, y entonces Él dirá, yo te voy a dar según
¿me entiendes? O sea, no sé si me van entendiendo aquellas personas que están viendo esta enseñanza que estoy dando. Y entonces, ¿qué podemos entender con lo que Dios quiere que nosotros pidamos? Entonces, por eso dice que debemos de pedir bien. Tenemos que pedir cosas que en realidad nosotros nos hacen falta, según nuestras propias necesidades, o algún milagro, alguna cosa que nosotros queramos en nuestras vidas, porque Él lo dice: pedid y se os dará. Entonces, Dios espera en el mejor momento de nuestras vidas un momento para darnos lo que nosotros le pedimos, y que nosotros podamos recibir ese milagro que nosotros tenemos en que queremos, ese milagro que nosotros anhelamos, y queremos recibir una bendición de nuestro Padre. Si nosotros le pedimos un milagro, que nosotros queremos comprarnos una casa propia, por supuesto tenemos que también tener una educación financiera para nosotros en un cierto determinado tiempo poder comprarnos una casa. No podemos tampoco ser, como decir, no, malgastar el dinero y botarlo así como en compras y salidas, y no, sino también tener una educación financiera y ahorrarlo para que en un futuro pueda también. Dios puede también usar una persona de momento y te puede sorprender y te puede decir: toma la llave de una casa. Pero bueno, si Dios lo quiere así, Él lo va a querer así, como ha pasado con muchas personas. Y son milagros que a veces nos sorprenden en nuestras vidas, así como esperar algo que en realidad dudas en que va a pasar, pero si dudas, no tienes fe. Y entonces, ¿cómo lo podemos ver? Por año le pedimos algo en el cual a Dios, y vemos que no pasa, y en ocasiones hasta dudamos que lo que pueda ocurrir. Pero si tiene fe y si tiene una esperanza y una confianza en Dios, puede que tarde, pero va a venir tu bendición, va a venir tu milagro, va a venir lo que tanto tú esperas y lo que tanto tú anhelas. Pero si dudas, claro, una persona normalmente diríamos que tenemos dudas, tenemos desconfianza, y a veces solemos decir: no, no, esto no va a pasar. No tengo los recursos, o yo no tengo las cosas que necesito para que pueda suceder. Pero si usted tiene fe, si usted tiene confianza, esperanza en Dios, olvídate que en su momento va a acontecer. Y diríamos que tenemos que seguir buscando de Dios en todo momento, toda hora. Cada vez que tengamos un tiempito, tenemos que buscar de Dios. A veces no tenemos ese tiempo porque tenemos el tiempo muy limitado con el tema de nuestros trabajos, tenemos el tema también de dedicárselo a nuestras familias, y eso también es uno de los ministerios en el cual pilares en la relación de la familia, porque nuestra relación primeramente es Dios, familia, trabajo. Es como una pirámide, un círculo, una pirámide donde termina, en primer lugar termina siendo Dios, es el primer lugar, después entonces la familia, y luego entonces como en tercer lugar el trabajo. Y entonces es algo que si utilizamos esto, va a ser de bendición en nuestras vidas, porque bueno, damos el primer lugar a Dios, luego entonces la familia, en el caso de esposas, hijos o esposos también, y a su mamá, a su papá, a sus hermanos, o sea, dedicarle tiempo como tal a su familia. Y si nosotros pedimos con fe, Dios nos los va a dar. Si nosotros pedimos y aún tenemos dudas, entonces ahí medio que hay un problema. O sea, solemos como personas dudar, claro, diríamos, es algo normal, pero no es algo, porque entonces si hay una duda no le estamos creyendo 100% a lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El tiempo es de Dios. Y entonces, como decía, tenemos que buscar todo el tiempo de Dios. Pero aparte, ¿qué nos dice la Biblia también sobre este tema? En Mateos, o sea, en el capítulo de Mateos, capítulo 7, en el libro de Mateos, capítulo 7, ¿qué nos dice la Biblia? Busquemos en el libro
en el Nuevo Testamento, el primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento, y busquemos el capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Seguimos hasta el versículo 12, donde seguimos leyendo, pero dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, es una enseñanza también en el cual nosotros también tenemos que ser buenos dadores, buenas personas, buenos vecinos, buenos compañeros, y tenemos que también ayudarnos los unos a los otros. Y entonces, ¿cómo está el tema? ¿Cuál es el misterio de todo esto? Que no es nada asombroso, sino es buscar de Dios, simplemente buscar de Dios, y olvídate que todo lo que nosotros le pidamos a Él nos los va a dar. Entonces debemos tener fe y no dudar absolutamente para nada de lo que Dios puede hacer con nosotros, así como Dios hizo muchas cosas conmigo en Cuba, cuando ni siquiera yo pensaba que iba a suceder, y Dios de momento hizo muchas cosas conmigo en Cuba, y aún así también de un momento, tantos años queriendo salir también de la isla, y yo pensé que nunca iba a acontecer, y Dios también cumplió esa palabra y aconteció. O sea, que lo que tú creas, lo que tú le pidas, lo que tú hagas, Dios lo va a hacer en su debido momento, en su momento preciso, Él lo va a hacer, porque el tiempo es perfecto para Él, y Él busca y la manera para poder cumplir tus pedidos, tu oración. Y entonces, ¿qué podemos hacer si buscamos entonces en nuestras Biblias, en Romanos 14:23? ¿Qué encontraremos ahí? Busquemos en la Biblia el libro de Romanos. Romanos lo podemos encontrar, por supuesto, en el Nuevo Testamento también. Busquemos entonces Romanos 14, capítulo 14, versículo 23. Es el último versículo de este capítulo. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ahí se va en un contexto sobre lo que trata sobre la comida, ¿no? Y hay personas que tienen cierto prejuicio con la comida y eso, pero bueno, no voy a entrar en ese debate con el tema de lo que es la comida, pero bueno, aquí lo dice: si tú dudas, ni pruebes, no comas. Pero si comes con fe, adelante, come. Sírvase de un buffet y divierta de un buen, como decimos, un buen manjar, un buen plato de comida. Sin miedo se lo come, porque dice que si no tienes duda, come, no hay problema con todo. Y entonces por eso dice: pero el que duda sobre lo que come, ya hay un problema. Lo mismo acontece sobre tener una duda sobre lo que vayas a pedir, tener una duda sobre lo que tú quieres en tu vida. O sea, ¿pasará o no pasará? ¿Acontecerá o no acontecerá? Entonces, si tú tienes ese anhelo en tu corazón, si vos quieres servir, si tú quieres servir al Señor y tienes un llamado, órale al Señor y el Señor te va a dar ese llamado en su momento. Tienes que también entender que hay una capacitación. Dios tiene que prepararte para enviarte tanto a eso que quieres tú en el ministerio.
ya sea un liderazgo, un pastorado, ser músico, tocar el bajo, el piano, violín, trompeta, guitarra, cantar. Dios, si ese es tu anhelo, primeramente tienes que tener una preparación. Es como para poder trabajar en la vida, tú tienes que pasar por una escuela. Entonces, todo lleva una preparación y un proceso. Así también es Dios con nosotros. Es como el vino. El vino, entre más años tenga, añejado, es mucho más mejor sabor, e incluso hasta su valor aumenta. Y bueno, este es el mensaje que yo le quería dar para toda esta linda comunidad a nivel internacional. Y aprovecho por acá para enviar un saludo para todas aquellas personas que hayan visto este video. Y gracias por estar al tanto ahí mirando y también, bueno, aprendiendo sobre estos temas que he estado comentando, que he estado hablando sobre el milagro en nuestras vidas y tener fe y sobre lo que nosotros tenemos que pedir sin miedo, sin problemas de ninguno, porque tenemos que tener una comunicación abierta con Dios y Él es el único que puede hacer por nuestra vida, el único que puede hacer por nosotros. Por eso dice que todo lo que pidamos en oración con fe, el Señor nos lo dará. Entonces, amigos, amigas, hermanas, hermanos, desde mi fondo de mi corazón les deseo una bendición en su vida, bendiciones en su vida. Gracias a todas aquellas personas que incluso me conocen y han estado en oración por mí, porque Dios cumple las oraciones de todas aquellas personas. Cuando nosotros tenemos fe en algo, Dios lo va a hacer. Así como nosotros oramos por un enfermo y tenemos fe y ese enfermo puede sanar en el nombre de Jesús. Si oramos por un enfermo y estamos con la duda, ¿sanará o no sanará? Entonces, ese enfermo no va a sanar porque tenemos la duda. Pero si nosotros vamos con esa fe inquebrantable que esa persona va a ser sana, Dios puede en el momento así sanarlo. Entonces, no dudes nunca de lo que Dios puede hacer con su vida, no dudes del milagro que Dios pueda acontecer con tu vida, con mi vida y con la vida de todos. Dios te bendiga.